¿Te ha pasado que llegas a las oficinas de una empresa y de pronto se siente el ambiente tenso entre los empleados? Bueno, esto se puede revertir con el tiempo a través del liderazgo consciente. Así que si quieres saber cómo implementarlo, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que viste con alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Aquí en este lugar te vas a encontrar muchos videos que están relacionados principalmente con el coaching, pero también te vas a encontrar temas que están relacionados con la motivación y con el desarrollo personal. Y mira, el día de hoy quiero hablarte de un tema que se relaciona muchísimo con el coaching y es el liderazgo consciente. Mira, antes el liderazgo tradicional se trataba solamente de conseguir metas, de la jerarquía, de tener a una persona frente a un equipo, pero en un ambiente laboral cada vez más cambiante, las personas necesitan diferente tipo de líderes. Es decir, ahora las personas esperan más de sus líderes, esperan a personas que los comprendan, esperan a personas que estén ahí en el día a día, que tengan competencias que se espera de ellos, pero al mismo tiempo que puedan hacer un trabajo en equipo eficaz y seguro, en donde sea tomada en cuenta la diversidad, en donde sea tomado en cuenta la diferencia de opiniones para poder crecer y llevar a los negocios a un siguiente nivel. De ahí es que nace el liderazgo consciente. Esto se relaciona muchísimo con el coaching empresarial, porque el liderazgo consciente es la capacidad de dirigir a otros desde un estado de presencia, de propósito y de autoconciencia. Esto implica reconocer que cada cosa que dices, cada cosa que haces y cada cosa que sucede con un equipo de trabajo tiene un impacto en cada una de las personas, porque puede modificar la cultura, los valores y el ambiente de trabajo en general y lo que se hace todos los días. Por eso, a diferencia del liderazgo tradicional que se enfocaba solamente en la jerarquía, pues el liderazgo consciente implica tener un mayor autoconocimiento, tener mayor perseverancia y generar una mejor conexión entre las personas, para con eso conseguir relaciones más genuinas, más efectivas, pero sobre todo más productivas, que van a durar en el mediano y largo plazo y que eso, por consiguiente, va a traer mejores resultados para las organizaciones. Ahora, ¿cómo podemos entender mejor el liderazgo consciente? Bueno, los pilares del liderazgo consciente, primero que nada, es que hay que generar una autoconciencia. Y mira, si tú eres un líder o tienes a cargo un equipo de trabajo, la autoconciencia significa no tener miedo de explorar y ser consciente de tus propias emociones. Esto incluye tus fortalezas, tus áreas de oportunidad y trabajar en ellas. Es decir, sin tener temor a ser rechazado o a ser juzgado por otros empleados dentro de la organización. Se trata de que generes ese estado de autoconciencia para después poder crear planes que te permitan hacer una mejor gestión de personal. Ahora, otro pilar es la empatía. Y mira, empatía no significa simpatía, no significa que vas a estar de acuerdo con todo lo que te dicen las personas, pero de lo que sí se trata es de que puedas escuchar atentamente cuáles son las necesidades del otro, ponerse en sus zapatos para saber qué es lo que está experimentando ese colaborador y de esa forma puedas liderar con una mejor eficacia. Otro de los pilares es tener una comunicación auténtica. La comunicación, y tú lo has escuchado en todos lados, es importantísima para los líderes y para todos los empleados en general en cualquier entorno laboral. Sin embargo, desde el punto de vista del liderazgo consciente, significa que hay que comunicar con claridad, decir la verdad con amabilidad. No se trata de que si tú eres un líder consciente, entonces a todos tus empleados les vas a dar gusto y les vas a decir que sí en todo. Se trata de estar ahí presente con ellos, entender cuáles son las necesidades y si hay que decir no
o dar una retroalimentación es hacerlo, pero desde el marco del respeto, desde el marco de aceptar a los otros y sus diferencias, pero evitando juicios innecesarios y sí creando espacios en donde pueda haber un diálogo abierto, en donde se pueda sentir que hay una seguridad. Mira, cuando la comunicación es verdaderamente auténtica entre el líder y su equipo, esto genera que haya mayor compromiso y lealtad. Y esto, por supuesto, que le conviene a todos, porque es un ganar-ganar. Tú vas a sentirte mejor porque vas a tener menos estrés y las personas se van a comprometer más contigo porque quieren que observe su eficacia, porque van a querer que observe sus buenos resultados. Entonces, de ahí a que una buena comunicación fortalece al equipo en general, ayuda a tener mejor claridad en las metas que se están trabajando, pero por otro lado, ayuda también a que haya más y mejores resultados. Otro pilar del liderazgo consciente es el propósito compartido. Y mira, las personas funcionan mejor cuando entienden el por qué están haciendo las cosas. Es muy diferente un empleado que se le da una tarea y solamente lo ejecuta sin entender cuáles son las implicaciones de eso que está haciendo todos los días de forma constante. Es muy diferente si los consideras, es muy diferente si compartes cuál es el propósito o la visión para ayudar a la comunidad en general. Y otro pilar del liderazgo consciente es la gestión emocional. Mira, manejar el estrés, la presión o la frustración sin transmitirlo a los empleados o a los compañeros de trabajo todos los días es un gran logro. Así que todo líder que maneja la gestión de sus propias emociones y las reconoce y pone atención sobre ellas, eso hace una gran diferencia en los equipos de trabajo y en sus resultados, porque eso modela equilibrio y madurez profesional. Bueno, ahora, ya que sabemos qué es el liderazgo consciente, cuáles son los pilares, cómo podemos ir construyendo un liderazgo diferente que puedes compartir en la organización con otros compañeros, ahora es importante saber cómo podemos implementarlo en el día a día en la oficina, cuando a lo mejor ni siquiera te acuerdas de nada porque tienes un montón de pendientes por hacer. Bueno, hay 5 formas que quiero compartirte que son muy fáciles y que en realidad son acciones que tú llevas a cabo normalmente con la gestión de personal, pero que es importante que lo hagas de forma diferente. Por ejemplo, una primera forma para desarrollar liderazgo consciente es escuchar activamente. Y mira, esto de la escucha es interesante porque en el coaching lo tratamos todo el tiempo por la única razón de que a veces solamente estamos participando en las juntas o en las conversaciones para poder dar nuestras ideas, para poder intervenir simplemente cuando nos toca a nosotros compartir nuestras opiniones, pero no estamos ahí a veces presentes al 100%. Puede estar otra persona haciendo una presentación o puede estar compartiendo información relevante o ideas diferentes que nos ayuden, pero en ocasiones no estamos conectados realmente con el personal. Así que ahí es en donde entra activamente la escucha. Y si tú pones atención y pones atención a las personas sin interrumpirlas y sin estar pensando en qué vas a decir después o qué vas a preguntar después o cómo vas a retar al empleado, bueno, pues eso marca una gran diferencia porque eso es precisamente lo que hace un líder consciente. Tiene autoconciencia y en lugar de seguir sus impulsos o de interrumpir a las personas o de omitir sus opiniones o sugerencias, pues más bien escucha con atención para mejorar la confianza y la colaboración. Una segunda cosa que puedes hacer todos los días para promover el liderazgo consciente y para vivirlo realmente con tus colaboradores es promover conversaciones de crecimiento. Y mira, un líder que es consciente y que está al pendiente de su equipo de trabajo, en lugar de ir señalando por ahí los errores y las cosas que se hacen mal, o solamente de mirar las cosas que no sucedieron como tenían que ser, miran el potencial de las personas y les ayudan a aprender y promueven espacios donde las personas puedan sentirse libres para hacer preguntas y para decir, oye, me gustaría saber cómo hacerlo.
o cómo evitar esos errores en el futuro. Entonces, un líder consciente promueve este tipo de conversaciones en donde las personas se sienten motivadas a crecer y están comprometidas con la organización. Esa es una gran diferencia con el liderazgo tradicional, porque más bien el líder tradicional se puede enfocar en el micromanagement, en señalar errores, en lo que le salió mal a una persona que hizo alguna presentación en las juntas de trabajo. Eso es muy diferente a si tú observas qué cosas están haciendo bien y las áreas de oportunidad, darles un seguimiento puntual en los espacios establecidos, ya sea en el uno a uno o en sesiones de desarrollo, pero en estos espacios seguros donde se pueden tener este tipo de conversaciones de crecimiento. La cuarta cosa que puedes hacer para promover o desarrollar el liderazgo consciente en la oficina todos los días es incorporar pausas breves. Mira, esto de las pausas breves es tomarte unos minutos, un pequeño descanso para desconectarte de la presión de todos los días. Si estás en medio de las horas pico de trabajo, te sientes frustrado, tienes estrés o simplemente no estás gestionando correctamente tus emociones, pues es importante tomarte unos minutos. Mejor sería tomarte ese pequeño espacio para ir a una sala de juntas o para ir por un vaso de agua, pero en esos pequeños momentos puedes reflexionar sobre el propósito de la empresa, sobre el propósito de las metas que tienes en el día o las que tienes en el mes y hacer ajustes en donde consideres pertinente. Y la quinta cosa que hace un líder consciente es celebrar los esfuerzos y compromisos. Mira, con esto no te estoy diciendo que pidas a recursos humanos un presupuesto enorme para repartir regalos. Lo que te estoy diciendo es que en ocasiones tú como líder puedes hacer una gran diferencia con un simple gracias, con un simple saludo, con un simple reconocimiento frente a los compañeros. Cuando haces esto, las personas se sienten más comprometidas con tu liderazgo porque saben que lo haces de forma genuina y es una manera de colaborar en un ambiente de trabajo en donde se vive con respeto, en donde se vive con integridad y esos valores, por supuesto, que van a hacer que las personas den mejores resultados a través del tiempo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del liderazgo consciente? Si comienzas a implementar este tipo de actitudes, este tipo de experiencias con tus colaboradores todos los días, va a hacer que el ambiente de trabajo sea más abierto, sea más inclusivo, las personas sientan menos estrés, pero al mismo tiempo incrementen su compromiso y se incrementen por ende los resultados que está buscando el negocio. También va a ser que haya mejores y más espacios para la colaboración y para el trabajo en equipo. Esto, por supuesto, es algo que mejora la productividad desde el bienestar y todo esto te va a dar beneficios que incluso se pueden traducir en una menor rotación de personal. Así que bueno, pues en conclusión te diría, el liderazgo consciente no es una técnica pasajera o no es algo que está de moda. Es una forma de ser y de relacionarte con las personas. Así que si tú quieres ser un líder diferente y quieres destacarte del liderazgo tradicional que se ha hecho por años, en donde las personas no son escuchadas y realmente se les considera como un número que tienen que ejecutar para conseguir un resultado, bueno, acá tú puedes hacer esa gran diferencia. Teniendo en cuenta estas pequeñas acciones que hacen la diferencia en las interacciones de todos los días, con eso poco a poco vas a ir modificando tu equipo de trabajo, tu departamento o tu pequeña área de trabajo, pero eso acuérdate que se puede contagiar hacia otros departamentos, hacia otros líderes y otras personas que observan cuáles son esos resultados que se producen en las personas. Recuerda, y te dejaría
quedaría con esto, que un ambiente de trabajo que se siente lindo, un ambiente de trabajo que se siente sano, en donde te da gusto ir y presentarte todos los días, eso es una cosa increíble y tú eres parte de ello. Así que tú puedes hacer esa gran diferencia. Y si piensas o me dirías, Liliana, pero una persona, ¿qué va a hacer la diferencia? Bueno, créeme que una persona puede hacer una gran diferencia. Así que te invito a que implementes alguna de estas estrategias y vayas viendo cuáles son los cambios que se presentan con tu equipo de trabajo todos los días. Bueno, pues ahora ya lo sabes. Espero que esta información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.